Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos, visitas que nos acompañan. Que el Señor también sea con ustedes. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios a fin de que el Señor nos dé un buen tiempo y nos hable. Esa es la intención, ese es el ruego. Que Dios nos hable a través de su palabra. Oramos. Bendito Dios, venimos delante de ti en una actitud de oración, presentándonos, Padre, ante ti, rogándote que tú estés con nosotros, que tú nos hables, que tú edifiques nuestras almas, oh Dios, a través de tu palabra. Que tu palabra sea la que escuchemos, la que sea expuesta, oh Señor. Que sea de bendición para nuestras almas y traiga salvación a los que no te conocen en Cristo. Amén. Quisiera iniciar diciendo que hay constantes que por más que pasen, por más que avance la ciencia, mientras estemos en esta tierra, siempre acompañarán al ser humano. Y de hecho la historia está para corroborar eso. Ahora bien, nosotros en nuestra naturaleza nos acostumbramos rápido a lo bueno y cuando vienen las dificultades es como que si no supiéramos en el mundo en el que estamos. Y la Biblia está precisamente para recordarnos y enseñarnos una realidad que nos acompaña a nosotros. Vamos a un relato bíblico que está para recordarnos y enseñarnos acerca de una gran realidad del pueblo de Dios para que nosotros no nos sorprendamos cuando vengan las adversidades, las oposiciones. Vamos a ir a Hechos, capítulo 19. Retomamos en Hechos, que hemos estado allí trayendo una serie de sermones. Y en esta ocasión vamos a Hechos 19, verso 21 hasta el verso 41. Leemos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recoger Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay
de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ese es nuestro texto, amados hermanos. Este texto lo vamos a estudiar bajo un título que es Situaciones adversas ayer, hoy y siempre hasta que Cristo venga. Situaciones adversas ayer, hoy y hasta que Cristo venga. Al estudiar esto, lo vamos a dividir en 3 puntos para tener una mayor comprensión de todo lo que está aquí. Primero veremos un contexto, luego veremos una situación adversa y por último veremos una solución repentina. Esas 3 cosas veremos aquí, un contexto, una situación adversa y una solución repentina. Entonces inmediatamente iniciamos con lo primero. Tenemos un contexto. Bueno, aquí tenemos un texto que es extenso. De hecho, uno ha tenido que leer muchos versos para poder entender, tener todo nuestro texto condensado. Esto no es tan corto. Pero aquí tenemos un relato de algo que ha acompañado a la iglesia y al pueblo de Dios casi desde el principio. La oposición, las situaciones adversas. Eso siempre ha acompañado a la iglesia, al pueblo de Dios, casi desde el principio. Nuestro texto está dentro del contexto del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, donde el capítulo inicia mencionándonos que el apóstol llegó a la ciudad de Éfeso. Y se mencionan algunos sucesos aquí que son buenos que nosotros lo tomemos en cuenta, los mencionemos y lo traigamos a colación para que entonces podamos comprender todo el texto que tenemos. En esta ocasión, Pablo está en Éfeso y no es la primera ocasión. Ya Pablo había ido a Éfeso en una ocasión anterior, cuando estaba terminando su segundo viaje misionero. En esa ocasión él fue a Éfeso. En esta ocasión, en su tercer viaje misionero, está regresando a Éfeso de nuevo. Allí suceden varias cosas. Por ejemplo, allí en Éfeso, él guía en el camino a algunos que luego son bautizados. Allí él enseña la palabra por un buen tiempo y defiende la verdad bíblica también. Pero allí también él hace milagros tan notorios que un grupo quiere hacer lo mismo, ellos terminan muy mal y eso solo reafirma y hace que muchos abandonen definitivamente prácticas de pecado y adoren solo al Señor. Todo ese tipo de cosas suceden aquí, en Hechos capítulo 19, como parte de nuestro contexto. Cuando yo escribía sobre esto, amados hermanos, es decir, pensando en un recuento de todas estas cosas, en lo que está en el capítulo 19, yo veía que aquí hay como una especie de avivamiento. Eso es lo que hay aquí en Éfeso, una especie de avivamiento. Lo que había en Éfeso, que se menciona en este momento, eran características de un avivamiento, de una iglesia viva, del progreso del evangelio. Porque hay personas convirtiéndose, hay señales milagrosas, hay oposición, pero la oposición rápidamente es mitigada, cede en este caso, y hay una iglesia que está en crecimiento. Y así viene toda la narración en este texto. Por eso el verso 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lo que está aquí es como una especie de avivamiento. El evangelio siendo predicado, victoria sobre el maligno, muchos abandonando prácticas de pecado y hasta planes de continuar la obra. Por eso el verso 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ese es el verso 21. Esto es como aprovechar el viento a su favor y seguir y no parar. Eso es lo que está pasando aquí con el apóstol. Él está tratando de aprovechar el viento a su favor, seguir y no parar. Recordemos, porque es importante, recordemos que aquí en Éfeso, en Hechos 19, se ve una iglesia floreciendo, que parece una especie de avivamiento espiritual, donde el apóstol quiere inclusive ir a ayudar a otros, porque eso es lo que vemos incluso, lo que él se propuso, que más adelante en Romanos capítulo 15 y en 1 Corintios capítulo 16 se detalla este deseo de él querer ir a ayudar a la iglesia de Jerusalén, a llevar una ofrenda a los hermanos allí en Jerusalén.
Y de aquí podemos aprender algo rápido, iglesia. El ministerio principal de la iglesia es predicar a Cristo, evangelizar, llevar la palabra, capacitar a los santos. Pero eso no quiere decir que el único ministerio de la iglesia es solamente predicar. Allí vemos al apóstol Pablo evangelizando, predicando, pero en medio de ese avivamiento vemos también al apóstol Pablo proponiéndose ir a ayudar a los santos que necesitan. Hay una famosa imagen que creo que ha recorrido mucho. Es la imagen de un barco que representa al mundo en medio del COVID-19, un barco. Esa imagen se ha compartido mucho en las redes, donde dice la imagen que todos estamos en un mismo barco, pero no todos estamos en el mismo lugar ni en la misma condición en ese barco. Por ejemplo, hay algunos que en ese barco, que es este mundo, están en la cubierta, aguantando sol y sereno. Hay otros que en el barco no están en la cubierta, están en una cabina privada, donde no están expuestos como están los demás. Hay otros que en el mismo barco están en una cabina compartida con otra persona, no están con tanta incomodidad. Hay otros que en el barco están en una cabina compartida con muchos. Y hay otros que en el mismo barco están abajo en el cuarto de máquinas, donde está el calor, donde hay que estar trabajando mucho y hay que aguantar muchas cosas. Es verdad que todos estamos en el mismo barco, pero no es verdad que todos estamos en la misma condición ni que estamos en el mismo lugar, en el mismo barco. El número de los necesitados, amado hermano, por el tema de la pandemia ha crecido. Y Dios espera que su iglesia esté atenta a los necesitados. Dios espera que su iglesia esté atenta a los necesitados. En Romanos capítulo 12, en ese capítulo el apóstol Pablo indica cómo es la conducta de los cristianos, o cómo son los cristianos, o cómo viven los cristianos, cuál debe ser su conducta. Y en el verso 11 al verso 13 dice allí, hablando acerca de los deberes cristianos, dice allí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios espera, amados hermanos, que su iglesia esté atenta a los necesitados, donde su función principal es predicar la palabra. Pero la única función de la iglesia no es solo predicar la palabra. La iglesia también tiene que estar atenta a los necesitados. Tenemos que estar atentos a los necesitados. Por eso, amados hermanos, que sola Escritura no solo sea una iglesia donde se predica la palabra, que también sola Escritura pueda ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que hace obras de misericordia y que está atenta a los necesitados. Entonces, volviendo a nuestro texto, hermanos. Pablo estaba allí entre aquellos hermanos en Éfeso, donde era evidente que había una iglesia floreciente, donde una vez más dice el verso 20, que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hasta aquí, amados hermanos, en el verso 23 me llama la atención el contraste que hay. Y miren, hermanos, cada vez que nosotros estemos leyendo algún texto, y en un texto nos encontremos un contraste, detengámonos, porque es probable que Dios nos esté diciendo algo con ese contraste que está allí. La narrativa del capítulo va en ese ascenso de que todo va bien, una iglesia floreciendo, recuerden, una iglesia evangelizando, una iglesia triunfando sobre el maligno, una iglesia donde muchos están abandonando pecado. Entonces, la narrativa del capítulo va en ese ascenso de que todo va bien. Y aún pequeños contratiempos se disipan rápido. Y hay hasta planes de continuar la obra y hacer obras de misericordia. Hasta que llegamos a los versos del 21 al 41, donde sí se menciona una gran oposición. Precisamente eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Una situación adversa. Una situación adversa. Como yo decía, amados hermanos, me llama bastante la atención el contraste que se presenta aquí.
no obviemos los contrastes que encontramos en la palabra de Dios. Miren cómo empieza el verso 23. Dice allí, Hechos 19, verso 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Llama bastante la atención que de un verso a otro el panorama cambia. Del verso 22 y todo lo que se venía diciendo ahí, de esa iglesia floreciendo y en avivamiento y planes mejor de hacer obras de misericordia. Ahora el verso 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esto llama bastante la atención, este contraste. ¿Cómo cambia el panorama de un verso a otro? Diciéndonos a nosotros, amados hermanos, y visitas que nos escuchan también, que asimismo, de un momento a otro, todo puede cambiar en la vida de nosotros. De un momento a otro. Todo puede cambiar en la vida de nosotros. Yo creo que de verdad, amados hermanos, el COVID nos puede corroborar eso. De un año 2019 pasamos a un año 2020 donde todo fue muy diferente, donde muchos planes se vinieron abajo. Yo no sé cuántos están en un hospital o en una clínica hoy en día, o ahora mismo. Cuando estemos escuchando el sermón será domingo. Yo no sé cuántas personas en un domingo estarán en la clínica o en un hospital. Yo estoy seguro que la mayoría de personas que estén en un hospital o en una clínica un domingo, ellos no lo planificaron, la mayoría de personas no lo planificaron. El domingo, de hecho, es un día en el cual no se hace cita, a menos que no sea una emergencia, pero el domingo no se hace cita. Recuerdo pensando en esto, una película de Denzel Washington, que veía con mi esposa, donde su hijo tuvo un accidente y un oficial, porque la escena se da dentro de un hospital, la escena del secuestro en este caso, y se da en un fin de semana precisamente en el hospital. Llega un oficial a la escena del secuestro y le pregunta al que está de turno, al vigilante que está de turno, ¿dónde está el jefe de seguridad? Y el oficial y el que está de turno le responde, no, hoy es su día libre. Pregunta de nuevo el oficial de la policía, ¿y dónde está la directora del hospital? Y responde el que está de turno, no, ella no está aquí hoy. Y dice el oficial, el policía, pero ¿será que nadie trabaja en este hospital? ¿Será que nadie trabaja? ¿Y dónde está la gente en este hospital? El domingo no es el día que la gente toma para hacer citas. La mayoría de personas que estén un domingo en un hospital o en una clínica, no fue porque ellos lo planearon el día anterior. No fue por eso. Estos hombres que se mencionan aquí tenían planes, pero de un momento a otro ahora tienen dificultades. Ellos tenían planes, ahora de un momento a otro tienen dificultades. Nosotros, a nivel eclesiástico, a nivel congregacional, a nosotros también se nos presentan inconvenientes, como también a nivel personal. Y cada vez que se presentan disturbios, lo que muchas veces puede salir de nuestros labios es otro problema más, otra situación más. Y ahora esto. Y miren, hermanos, a veces uno tiene que considerar algunas cosas. Por ejemplo, al un tipo de evento ser repetitivo, al haber una constante en situaciones adversas que a veces no dan tanta tregua entre una adversidad y otra adversidad, uno puede llegar a un punto donde uno dice, pero ¿será que el problema soy yo? Cuidado si el que está mal soy yo. ¿Será que el problema soy yo? Cuidado si es que algo anda mal conmigo. Uno puede preguntarse eso. Cuando aparecen 2 días que todo marcha bien, de repente suena el teléfono con una llamada, con una noticia de una adversidad, que no necesariamente tiene que ser directamente a nosotros, pero puede ser incluso a un familiar cercano a nuestro. Una llamada que tal vez no es tan agradable, sobre algo que está afectando a uno de los nuestros, a un familiar nuestro o a un hermano de nuestra iglesia también. Aquí está relatada una situación adversa más de las muchas que ha atravesado y seguirá atravesando la iglesia, el pueblo de Dios, sea de manera colectiva o de manera individual,
hasta que Cristo venga. Eso es lo que tenemos en nuestro texto. En Hechos capítulo 19, cuando se presenta esta situación adversa, lo que estamos viendo es una situación adversa más de las muchas que ha de pasar el pueblo de Dios, que ha pasado y seguirá pasando el pueblo de Dios hasta que Cristo venga. Lo que está aquí es una más de las muchas que ha pasado y seguirá pasando el pueblo de Dios hasta que Cristo venga. Y a mí me llama bastante la atención algo. Lucas, que está escribiendo, esto trabaja mi corazón, hermanos. Lucas, que está escribiendo, no solo relata lo bueno que le pasa a la iglesia, sino también las dificultades que tenía la iglesia. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me invitaron hace muchos años, tal vez 10 años, 11 años, me invitaron a una reunión de órgano gol, algo así creo que era, de esas reuniones que hacen. Y yo no sé, pero yo me encontraba extraño porque todo en la reunión, todo era bueno, que tiene todos resultados buenos y que tú obtienes muchísimas ganancias y que te va muy bien. La Biblia no es así. La Biblia no es así. Cuando la Biblia nos presenta a la iglesia, para el que se va a afiliar a la iglesia, el que va a pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la Biblia presenta todo lo bueno que le ha pasado al pueblo de Dios, pero también nos presenta todo lo malo que le ha pasado al pueblo de Dios. Todo la Biblia lo presenta, no nos esconde nada. Me llama la atención esto, porque el verso 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Lucas, de hecho, usa un calificativo para decirnos la magnitud de lo que sucedió. Dice, un disturbio no pequeño. De ahí en adelante, él relata el problema. Él nos dice cuál fue. Y yo quiero que lo leamos porque allí hay cosas para aplicar. Vamos a leer ahora desde el verso 24 hasta el verso 29. Leemos, Hechos 19. Dice así. ¿Cuál fue el disturbio? 24 en adelante. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero también, añado yo también. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Lucas al principio describe que el problema no fue pequeño. Y es fácil para nosotros leerlo ahora, claro. Pero el problema no fue pequeño. Incluso al apóstol le mandaron a decir los principales de Efesios que se quedara, que no saliera. Porque ellos mismos no sabían qué le podría pasar al apóstol Pablo. Es decir, ellos mismos no garantizaban que al apóstol Pablo no le pasara algo muy feo o le pasara lo peor. Porque el pueblo estaba unido. Precisamente por eso. Y no hay peor cosa que un pueblo unido. De hecho, si los políticos le temen a algo, es a un pueblo unido. A un pueblo unido. Si hay alguien que puede derrocar presidente, quitar presidente, es un pueblo cuando está unido. Lucas, que está escribiendo, no solo relata lo bueno que le pasa a la iglesia, él relata también las dificultades que tenían. Y yo me pregunto, amados hermanos, y visita, yo me pregunto, yo no sé si ustedes también se hacen la pregunta, pero yo me pregunto, tenemos que entender algo. Lucas escribió por inspiración divina. Eso es lo que vemos en 2 de Pedro capítulo 1, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, Romanos 15:4 nos dice a nosotros que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza y consolación. Ahora bien, entonces, Lucas está escribiendo, pero por lo que leemos entendemos que alguien detrás de Lucas está inspirando, que es el Señor. Yo pregunto, yo no sé si tú te preguntas, yo pregunto. No miramos a Lucas, miramos al Señor. Señor, ¿y cuál es tu propósito de que yo sepa esta historia? ¿Qué tú me quieres informar a mí
Cuando tú me dejas esta historia a mí en Hechos capítulo 19, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la consolación? Como dice Romanos 15, que podemos sacar de aquí. ¿Para qué tú quieres que yo sepa esto, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Aquí hay varias cosas, amados hermanos. Después de un malvado convencer a los demás porque sus intereses eran afectados, es después de esto que sucede este inconveniente, este alboroto que se presenta aquí. Después que un hombre habla porque sus intereses son afectados, es después de esto. Cuando nosotros empezamos a escuchar noticias del COVID, nosotros veíamos eso muy lejos. ¿Y saben qué? Eso llegó aquí y sigue aquí. Aunque la tasa está baja, sí, cierto, pero sigue el COVID vigente. Antes escuchábamos noticias de países donde se estaba legalizando o aprobando el aborto. Ya ahora no oímos noticias de países. La noticia está en nuestro país. Y lo quieren legalizar en nuestro país. En el día de, creo que era ayer, viernes, o el jueves, yo veía la noticia de que en el estado de Utah fue aprobada aprobó, despenalizó la poligamia. El estado de Utah, amados hermanos. ¿Por qué yo menciono todo esto, amados? Porque hoy en nuestra nación el evangelio no es perseguido, pero hay otros lugares en que sí. Y esto nos deja ver algo, hermanos, que cuando el evangelio afecta a los intereses de algunos grupos, muchas cosas pasarán a los que se identifican con Cristo. Hermanos, por lo que vemos en nuestro texto, podemos aprender que cuando el evangelio afecta los intereses de algunos grupos, muchas cosas pasarán a los que se identifican con Cristo. En cuanto a persecución, los cristianos en nuestro país estamos prácticamente en una luna de miel. Nosotros no tenemos una persecución. Nosotros estamos prácticamente en una luna de miel. Pero eso no quiere decir que siempre será así. Eso no quiere decir que siempre será así. En nuestro país los templos están abiertos y no hay amenazas por congregarnos. No hay amenazas. Y muchos servicios en muchas iglesias, aún en nuestras iglesias, están vacíos. Pocas personas asistiendo a la iglesia, aún teniendo libertad para nosotros congregarnos. Y esto es sin amenaza, sin alboroto, sin disturbios por la fe, como vemos aquí en Hechos 19. Sin amenaza, sin disturbios, sin alboroto, como aquí en Hechos 19, ya mucha gente está dejando de ir a la iglesia, dejando de identificarse con Cristo. ¿Qué será cuando lleguen estas cosas? ¿Qué será cuando lleguen estas cosas? ¿Qué será? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con nosotros? Y esto nos debe llevar a nosotros, o nos da a nosotros, razones para orar por nosotros mismos, para orar por nuestros hermanos en la fe, para orar por nuestra iglesia, para orar por las demás naciones, naciones a veces que son modelo y ejemplo, naciones del primer mundo que viven haciendo cosas que son referencias que luego se van a expandir a otros lugares. Hay razones para orar. Primera Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 2, leo, dice así. Pablo instruyendo a Timoteo, da algunas exhortaciones allí. Dice él: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué tanto estamos orando nosotros por los que gobiernan? ¿Qué tanto oramos nosotros por otras naciones, otros países donde están legalizando algunas cosas como esta que acabamos de mencionar en Utah? ¿Qué tanto estamos orando nosotros? ¿Qué tanto tiempo sacas en casa o saco yo en casa para orar por cosas como esta para que no se instalen en nuestra nación también? ¿Qué tanto? Sin haber tantas amenazas, la fe está flaqueando tanto. Imagínense cuando lleguen estas cosas, amados. Imaginémonos nada más. Estemos preparados
porque el evangelio nunca estará alineado con la filosofía del mundo. Por ende, los evangélicos en este mundo siempre estarán expuestos a sufrir situaciones adversas. Siempre estaremos expuestos. Y el problema, ¿sabes qué, amado hermano? No eres tú. El problema no eres tú. El problema no es Gallo ni Aristarco. El problema era con lo que ellos estaban identificados. Ese era el problema. Ellos estaban identificados con Pablo. Pablo era siervo de Cristo. Así que ellos estaban identificados con Cristo. Estemos preparados, amados hermanos. Estemos preparados. Porque así, de manera particular, estar identificados con Cristo en práctica, en acciones, en pronunciamientos, en identificarnos con la causa correcta, en posiciones en los lugares de trabajo, eso nos puede traer inconvenientes. Pero que eso no cause que nosotros no nos identifiquemos con nuestro Señor como estos hombres. Aunque decir una posición, tener una posición en un lugar de trabajo, traiga inconvenientes. Él ha dicho confiad. Vamos a Juan capítulo 16, verso 33. Y lo que Él nos ha dicho a nosotros. Él nos ha dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y saben qué sigue diciendo el texto? En el mundo tendréis aflicción. Este mundo caído no puede tratar diferente a quienes no son de este mundo. En este mundo tendremos aflicción. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, Señor, pero yo tengo que revisarme y estas adversidades, estas situaciones, lo que pasa es que este mundo no puede tratar diferente a quienes no son de este mundo. No lo puede tratar. Ahora, hay un lugar donde sí se ha prometido el descanso eterno, donde sucesos como estos que pasaron en Hechos 19 no se mencionarán más. Y claro, en esta vida tenemos que entender algo. En esta vida nosotros podemos tener reposo itinerante. Podemos tener calma momentánea. De la misma manera podemos pasar por disturbios, podemos pasar por dificultades, pero por más que duren los disturbios, las adversidades, las dificultades, nunca serán para siempre. De hecho, un famoso refrán dice que no hay un mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es como que o duras tú o duro yo. Uno de los dos, pero uno de los dos no durará para siempre. Así como el reposo y la calma son momentáneas, asimismo la adversidad, las dificultades no son para siempre. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que de verdad, cuando estuve trabajando en el sermón, trató mucho con mi vida. Es el Salmo 23, que es un salmo bien conocido. Pero, amados, ustedes saben que salmos como este, el Salmo 23, Salmo 91, cuando uno lo lee, por lo regular muchas personas se tratan de aprender el salmo, pero no siempre se terminan de aprender el salmo completo. Se aprenden los primeros versos y a veces no llegan hasta el último verso. Dice el verso 6 en su parte B, dice así, el salmista, después de hablar de todo lo que se desprende por el ser del Señor, dice la parte B del verso 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow, este texto, amado hermano, es como, debe chocar con nuestro corazón. Un choque de consuelo y tranquilidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Dice un escrito hablando de este texto, que nosotros los cristianos somos ovejas peregrinas que aún no hemos alcanzado nuestro reposo eterno. Todavía tú ni yo hemos alcanzado nuestro reposo eterno. Por eso, amado hermano, al leer cosas como esta que le acontecieron a estos hombres en Hechos capítulo 19, recordemos que nuestro reposo no es aquí en la tierra. Nuestro reposo es en los cielos. Nuestro reposo eterno es en los cielos. Por eso las adversidades, por eso las situaciones adversas. Porque nuestro reposo está garantizado, el reposo eterno, no aquí en la tierra, sino en los cielos, como bien dice el salmista. Que eso sea un choque de consuelo, calma para nuestros corazones, amados hermanos. Esto nos está transmitiendo el Señor cuando nos deja esta historia aquí de Hechos 19, de ese alboroto. Por último, en el texto
no solo tenemos un contexto, no solo tenemos una situación adversa, también tenemos una solución repentina. Yo quisiera que leamos ahora desde el verso 35 hasta el verso 41. Vamos a leer. Dice allí: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hay ocasiones, amados hermanos y visitas, hay ocasiones en que Dios, en su soberana voluntad, nos da participación en diferentes asuntos, donde a nosotros nos toca actuar también, donde nosotros tenemos que defendernos con todo, con uña y diente, como decía mi abuela, con uña y diente. Hay otras ocasiones en que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios lo está haciendo todo. Hay ocasiones en las que sí, que tenemos que actuar, pero hay otra ocasión en que no tenemos que hacer nada, porque Dios lo hace todo. El profeta en Lamentaciones 3:37 dice que quién es aquel que diga que sucedió algo que el Señor no haya mandado. El texto no lo dice aquí en Hechos 19, pero yo creo que Dios trajo esta intervención. Él la mandó para librar a los suyos. Dios, de una manera ordinaria, libró a los suyos trayendo esta intervención, de donde aprendemos, amados hermanos, como decíamos anteriormente, las adversidades pueden ser itinerantes, pueden ser frecuentes, las situaciones pueden cambiar de un día para otro, pero quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es nuestro Señor. Él sí es continuo. Él sí es continuo. Él no es itinerante. Él no abandonó a los suyos y nunca nos abandonará tampoco a nosotros. El Señor no es itinerante. Él no es frecuente. Él va y vuelve. No. Las adversidades son así. Los tiempos de calma son así. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice su palabra. No importa qué tan frecuentes sean las adversidades, Dios siempre estará presente. Que eso traiga calma a nuestro corazón, amados. Eso está aquí, hermanos. Eso está aquí. Pero eso es para que veamos cómo cambian las cosas, cómo pueden ser itinerantes y frecuentes. Pero hay uno que nunca deja de estar con nosotros, que siempre está presente, que es nuestro Señor. Algo más para las visitas. Este hombre, el escribano, dice en los comentarios que era un hombre importante en la ciudad. Y nosotros leímos de la manera tan magistral que él expuso allí. Tal vez era el hombre más calificado para la defensa que hizo. Y fue certero hablando también, de tal modo que sus palabras fueron convincentes. No sabemos tal vez si por presión o por quién él era, pero sus palabras fueron convincentes. Y finalmente el pueblo de Dios tuvo alivio allí en Éfeso. Ahora bien, que esto lo tenga claro todo el mundo. Ni aún un hombre como este, puede librar a nadie, a ninguno, de la condenación eterna. Ni aún un hombre como este, o más capaz que este, puede librar a nadie de la condenación eterna. Pero si hay alguien que sabe librar y que puede librar de la condenación eterna, y ese es Cristo, nuestro Salvador. Cristo nuestro Salvador. Y eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 4, verso 12, que con detenimiento lo puedes leer en casa tranquilo. Hechos 4, verso 12. Por eso la invitación.
No a buscar a un hombre como este para que te defienda ante el gran juicio divino, ante la condenación eterna. A buscar a Cristo, que en Él tenemos perdón de pecados, en el único que hay salvación y vida eterna. Por eso ven a Cristo, no a un hombre como este, a Cristo. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ella no está solo para dejarnos historias, para entretenernos. Están, oh Señor, para dejarnos historias para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Bendice tu iglesia, oh Dios, a través de tu palabra. Que ella haga lo que ningún hombre puede hacer, oh Dios, tu Santo Espíritu en nosotros. Convencernos, redarguirnos, consolarnos, oh Señor, a fin de que podamos verte a través de la exposición. Trae a Cristo a aquellos que no te conocen, oh Dios. Que puedan entender lo que no te conocen. Que no necesitan un hombre como este escribano. Que necesitan a Cristo, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En Cristo, en Él nuestro Salvador, oramos. Amén.